tenemos que abordar el tema de las protestas. Si bien es cierto, lo hemos dicho, y eso es un derecho constitucional, una protesta es válida, es legítima. Lo que no es legítimo y no es válido y es, digamos, tiene una sanción, son los hechos vandálicos. Y a propósito de las sanciones, vamos a hablar con Andy Carrión, abogado penalista que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Muy buenos días, Carla, y gracias por la invitación. No, gracias a usted por atendernos. A ver, estamos hablando de hechos vandálicos a la infraestructura pública y privada, toma o intento de tomas de aeropuertos, destrucción de comisarías. Son infraestructuras claves, estratégicas, además también de daños a sedes del Ministerio Público y el Poder Judicial. Estas personas que han cometido estos hechos son, digamos, pasibles de ¿qué sanciones? Bueno, en principio serían pasibles de sanción por el delito de disturbios, que va con una pena privativa de libertad desde los 6 hasta los 8 años. Pero también hay un punto importante que aquí debemos de resaltar, que son los puntos de infraestructura estratégicos, ¿no? Como las vías de comunicación, aeropuertos o vías terrestres también de transporte, en las cuales también podría configurarse el delito de daños agravado, que sanciona con una pena que va hasta los 6 años de prisión. Y ahí hablamos incluso antes de iniciar la entrevista. ¿Cómo hacemos? ¿Qué sucede con nuestro Código Penal? Sabemos de que a diferencia de otros países, aquí no es acumulable, no se suman todas las penas, pero este es un caso distinto. Bueno, en atención a los principios que rigen precisamente nuestro Código Penal, nuestro ordenamiento penal, existen ocasiones en las cuales diversos actos habilitan la vía para que estas penas puedan ser sumadas. Por ejemplo, si es que se han causado disturbios, es decir, daños a la propiedad pública o privada, y paralelamente también se han causado daños, por ejemplo, a vías de comunicación o infraestructuras estratégicas, podríamos estar hablando no solamente de la pena máxima que va a 8 años del delito de disturbios, sino a ello adicionarle también este delito de daños agravados que puede ir hasta los 6 años de pena privativa de libertad, con lo cual, sumadas ambas, podríamos estar hablando de que estas personas afrontarían una pena máxima de 14 años de prisión. Y además es importante recordar que hay pruebas, hay imágenes en las que se ven esos hechos vandálicos, ¿no? A estas infraestructuras que son claves e importantes para el país. ¿Este proceso cuánto tiempo podría tardar para ya determinarse una sentencia? Es un proceso complejo, Carla, en atención a que tampoco se ha podido individualizar de manera detallada a las personas que han participado en estos hechos vandálicos. Y ahí hay que diferenciar, ¿no? Las personas que pacíficamente van y protestan, quieren expresar sus ideas contrarias al gobierno, y las otras personas que sí participan de manera directa en estos actos vandálicos. Y es complicada la identificación de quienes directamente participan en estos hechos. Obviamente, dentro del proceso de investigación, lo que se tiene que hacer en principio es recabar los indicios como fotos, videos, audios, etcétera, que permitan identificar quiénes específicamente han participado en estos hechos. Es por este motivo por los cuales la Fiscalía en ocasiones abre investigaciones en contra de los que resulten responsables, a la espera precisamente de los indicios que le permitan individualizar las personas que participan directamente en los hechos que acabas de mencionar. Y eso resulta bastante complicado porque ya lo hemos hablado en anteriores oportunidades acá, ¿no? Lo que tarda la justicia muchas veces, ¿no? Son procesos muy largos y hay que respetar el debido proceso. Estamos hablando de un aproximado de ¿cuánto tiempo? Bueno, en atención a la dificultad de la recabación de los indicios y del material probatorio para individualizar y atribuir responsabilidad a las personas que participan en los hechos, podríamos estar hablando de que en algunas oportunidades siquiera hasta obtener una sentencia condenatoria podrían pasar 2, 3 o 4 años. Más aún en atención a lo burocrático que significan también instaurar este tipo de procesos, primero en el Ministerio Público y posteriormente en el Poder Judicial. Y las dificultades adicionales, Carla, porque en estos hechos vandálicos vemos de que también han incendiado sedes del propio Ministerio Público y también del Poder Judicial, con lo cual también las investigaciones tienen una doble complejidad. No solamente no contar ya con la logística propia de quienes investigan estos hechos y además de la dificultad de la recabación de los indicios que individualicen a las personas que han participado. Por un lado tenemos a las personas que cometen esos hechos vandálicos que tienen que ser castigados. Pero ¿qué sucede cuando la policía hace uso excesivo de la fuerza? También hay una sanción y acá quiero basarme en lo que sucedió en San Marcos. Porque lo que dice el ministro del Interior es que se actuó de acuerdo a ley, habría flagrancia y además estábamos en el marco del estado de emergencia. Pero lo que señalan los estudiantes y las personas, los manifestantes que fueron retenidos es que no se respetaron sus derechos, no hubo presencia del fiscal y tampoco de un representante de la Defensoría del Pueblo.
Entonces, según nuestro Código Penal, según a la luz de los hechos, ¿actuó correctamente la policía? Bueno, habría que contextualizar la intervención policial. Si bien es cierto, nos encontramos dentro de un estado de excepción, con un estado de emergencia que ha decretado el propio Ejecutivo, el actual Ejecutivo, eso no significa que den una carta blanca para todo tipo de intervenciones, porque siempre rige el principio de razonabilidad o incluso el de proporcionalidad en la intervención y el uso de la fuerza por parte de la policía y también del ejército. En este caso hay incluso versiones contradictorias, ¿no? Porque no se entiende bien, de acuerdo a la versión que ha vertido el propio ministro del Interior, si es que las autoridades de San Marcos han solicitado la intervención de la propia universidad o en su defecto, como ellos lo han señalado en su último comunicado, solamente habían denunciado algunos hechos aislados de hurto o de coacción en contra de quienes realizaban los actos de vigilancia de la universidad y que ellos en rigor no habían solicitado esa intervención a las Fuerzas Armadas, en este caso a la Policía Nacional. Pero lo que también ha señalado el ministro del Interior es de que sí contaban con esa solicitud y que aparte de ello había flagrancia delictiva por el delito de usurpación. Un delito de usurpación que en realidad es cuestionable, ¿no? Porque el delito de usurpación implica que quieran apropiarse de la universidad. Y en rigor es sabido por todos que ellos en ningún momento querían apropiarse de la universidad, sino buscar cobijo, ¿no? Porque venían de provincias a efecto de ejercer su derecho de protesta. Hubo una denuncia con respecto a una presunta agresión que habrían sufrido el personal de seguridad de la misma universidad, que dicen que fueron golpeados, se les retiró sus herramientas de trabajo, ¿no? En el marco de esta seguridad que deben brindar a la universidad. ¿Pero eso era motivo también para poder ingresar de la forma que se hizo? Bueno, era motivo para detener a las personas que eventualmente habían cometido estos hechos ilícitos, pero no para detener a cerca de 200 personas e incluso ir a las viviendas de los universitarios y universitarias a sacarlas de ellas y llevarlas a los centros policiales. Más aún, Carla, y esto es sintomático porque es un hecho fáctico, no hay ni siquiera interpretación, en el sentido que todos han sido liberados. Si es que realmente habría habido un tipo de flagrancia delictiva en cuanto a usurpación o algún otro delito, la Fiscalía habría cumplido con solicitar, por ejemplo, una detención preliminar, porque en efecto no solamente fueron detenidos en flagrancia, sino que habrían algunos indicios que apuntarían a la comisión de los delitos que en efecto habían denunciado. Pero lo que en casos como estos uno tiene que advertir es el uso proporcional de la fuerza. En efecto, hubo una denuncia por parte de las autoridades de la Universidad de San Marcos, pero la idea hubiera sido detener identificando a quienes habían participado en estos hechos, pero no a todos los que se encontraban en la universidad. Así es que veamos si es que la Fiscalía cumple con todos los indicios que han recabado de abrir algún caso penal, porque vemos de que también han imputado algunos filiación terrorista, pero veamos qué indicios cuentan, porque cuando se le preguntó al propio ministro en sus intervenciones públicas el día de ayer en algunos programas dominicales cuáles eran los indicios que tenían para imputar este tipo de delitos, lo único que señaló es de que habían víveres adentro de la universidad, que se encontraron algunas banderolas, pero eso es cuestionable desde el punto de vista de los propios delitos denunciados. Veamos si es que esto llega a buen puerto o si en definitiva más bien se trató únicamente de un exceso de la acción policial. En el caso se compruebe que existió este tipo de delito, abuso de autoridad, ¿estamos hablando de qué años y a quién alcanzaría? Bueno, alcanzaría en principio a quienes han dado la orden de ingresar a la universidad. Porque veamos también el tema que tú comentabas de la presencia de la Fiscalía y de la Defensoría. Uno puede entender que si uno advierte de manera inusitada algún delito y la policía en flagrancia tiene que detener a las personas, no tiene el tiempo suficiente para pedir la presencia de los fiscales, por ejemplo. Pero esta fue una intervención planificada en la que si la policía de verdad hubiera querido dar visos de legalidad a su intervención, hubiera cumplido con avisar anteladamente a la Fiscalía para que estén presentes y también para favorecer a la intervención policial, porque qué mejor que la policía tenga este marco de legalidad en su intervención y no estarían ocurriendo los cuestionamientos como ahora están suscitándose. Y también la presencia de la Defensoría y también posteriormente que no se dejó incluso entrar a los propios abogados ni congresistas que trataban de indagar por los hechos sucedidos y resguardar también los derechos de quienes estaban siendo detenidos. El delito de abuso de autoridad tendría que ir en contra de quienes han ordenado esta intervención a través de un uso excesivo de la fuerza y también en contra de aquellos que no han impedido la realización de estos hechos. Muy bien, así que vamos a estar pendientes de estas investigaciones, sin duda mucho por aclarar por parte del Ministerio Público y también del accionar de las autoridades. Muchísimas gracias por esta entrevista. Buenos días. Ha sido Andy Carrión con nosotros, abogado penalista.